Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestro nuevo webinar, como cada jueves, por las plataformas de Socioeducación Chile, bueno, por el fanpage de Educación Chile. Eh, Quiero poder saludar a mi compañero y colega, Ronald Carter, y también a nuestra invitada especial de hoy, la doctora Claudia Vega, que, bueno, ya vamos a darle el paso también para que ella se pueda presentar. El, Ronald, cuéntanos un poco cuál va a ser el tema de hoy en nuestro webinar. Sí, hola, muy buenas noches a todos y todas los presentes. Hoy día martes tenemos un webinar de esta semana, pero bueno, el jueves también tenemos webinar, así que esta semana tenemos por partida doble. Pero hoy partimos martes 24 de enero con webinar a cargo de Claudia Vega, que nos acompaña hoy día, que les damos las gracias por estar con nosotros, por ser nuestra invitada, donde vamos a hablar de los desafíos de la salud en Chile. Y hay una pregunta ahí que es súper interesante que vamos a tratar de ir respondiendo a lo largo de nuestro webinar del día de hoy. ¿Estaríamos preparados para un nuevo escenario de pandemia? Esa es una de las interrogantes que vamos a discernir y vamos a discutir, conversar el día de hoy, junto a Claudia, que le damos la bienvenida y las gracias también por estar con nosotros. Claudia. Hola, muchas gracias. Sí, bueno, para mí es un honor que me hayan invitado, así que les doy las gracias y presentarme. Yo soy médico graduada de la Universidad de Chile y después hice el posgrado de Medicina Interna en la Universidad de Chile también, de Medicina Interna, y la subespecialidad de Medicina Intensiva en la Universidad Católica. Ejerzo desde el año 2003 en realidad. Tengo experiencia vasta en la unidad de cuidados intensivos, intermedio, digamos, la unidad de paciente crítico que se llama, que engloba las dos cosas. Eso es lo que se llama UPC, para que entiendan todos el concepto de lo que es unidad de paciente crítico. Es la UTI y es la UCI. Y bueno, me tocó enfrentar la pandemia al principio, ¿cierto?, del 2020, cuando esta cosa no teníamos idea de lo que nos iba a tocar. Yo la verdad que no era jefa, sino que era médico de continuidad de la unidad de paciente crítico donde trabajo. Yo trabajo en dos lugares, en la parte pública y en la parte privada. Así que veo las dos realidades, las dos caras de la moneda, ¿cierto? Interesante a la vez. Uno puede ver las caras de la moneda porque puede ser interesante, puede ser triste a la vez también, porque uno ve las realidades de nuestra sociedad, los extremos sociales que hay, por lástima, porque qué ganas que fuera todo igual en Chile, sobre todo en el área de salud, que es un tema sensible, porque uno ve las muertes, digamos, producto de las nuevas atenciones que puedan haber o de las malas atenciones en salud. Así que es un tema particularmente grave, digamos, cuando no se hacen las cosas bien. Bueno, y me tocó enfrentar esta pandemia a principios del 2020, cuando yo no era jefa de la unidad de paciente crítico, pero por esas cosas de la vida me nombraron jefatura en abril, mayo del 2020, fui nombrada de jefa. Así que nosotros en la unidad teníamos 9 pacientes de UTI y 9 pacientes de UCI. Y a términos groseros nos tocó expandirnos a total alrededor de 100 pacientes de unidad de paciente crítico. 100 pacientes. O sea, un crecimiento de los 18 que éramos a 100. O sea, una cosa monumental, una cosa desbordada que la verdad es que, imagínense para formar un intensivista, para formar una enfermera se requieren años, muchos años. Llámese un intensivista, para formarlo, primero un médico general, ¿cierto? Pero para tener la subespecialidad hay que tener 5 años de subespecialidad para ser intensivista. Y cuánto yo en pocos meses no lo puedo tener formado. Entonces hubo que contratar médicos generales y la verdad es que los chilenos estaban todos ocupados, y las clínicas privadas se los llevaron todos. ¿Por qué? Por una razón lógica. O sea,
los sueldos aquí priman y la mejor oferta, la gente se va, digamos, al mejor sueldo. Y los hospitales públicos en esa parte quedamos desprotegidos porque los sueldos no eran muy tentadores. Obviamente, igual se subieron los valores honorarios que hubo, digamos, para ofrecer en pandemia, pero aún así no logramos tentar a los médicos chilenos, y quienes fueron una muy, muy, muy buena ayuda, y gracias a ellos logramos salvar la pandemia a médicos, fueron los extranjeros. Extranjeros de todo tipo de nacionalidad, fundamentalmente venezolanos, ecuatorianos, argentinos, que llegaron con varios cartones, digamos, en la mano. Ellos llegaron muy bien formados acá a Chile. Independiente, digamos, de la calidad de la formación, pero llegaron con sus títulos en la mano. Así que ellos fueron indudablemente en la pandemia gente que nos ayudó, pero muchísimo, muchísimo. Sin ellos no hubiésemos salido adelante. Eso indudable. De hecho, en mi hospital la relación era, en un momento llegó a ser 70% extranjero, 30% médicos chilenos. Así nos defendimos en pandemia. Y en cuanto al personal de enfermería y TENS, si bien no es tan pronunciado la relación de extranjería en esa parte, pero hubo gente que estaba saliendo de la universidad y rápidamente se captó y se formó a la rápida, digamos, para poder sostener un paciente crítico de la mejor manera posible, porque si no se iba a morir ese paciente de otra manera que no se atendiera, digamos. Y así pasó el tiempo en que llegó al punto en que las camas críticas se empezaron a agotar, y empezó el dilema, entre comillas, de la última cama. No sé si recuerdan ese tema, ¿no? Sí, por supuesto. En Chile salió un reportaje en T13 que justamente fui yo la persona que hablé de la última cama. Me entrevistaron a mí y a ver, fue un tema. ¿Por qué les puedo contar eso? Porque fui rápidamente reprendida por el ministro de Salud. Mañalich en ese entonces, él salió que no era verdad lo de la última cama. La verdad es que, a ver, en ese entonces sí fue el tema de la última cama, porque no teníamos más tema de ventilador y no teníamos dónde ventilar más a los pacientes, pero rápidamente se fueron creando camas ficticias y se fueron creando la posibilidad de ventilar a los pacientes donde fuera. Pero llegó un momento en que no había dónde ventilar y dónde hacerlo. Así que esto que yo dije fue porque fue desesperadamente lo que pasó. De hecho, yo, como no tenía la unidad de pacientes críticos, la teníamos completamente llena, me pidieron bajar a la urgencia a mi hospital y empezar a elegir a los pacientes seleccionar a los pacientes que íbamos a ventilar, porque ya no quedaban ventiladores. ¿Y quiénes eran los próximos candidatos a ventilar? Porque el número de ventiladores estaba restringido. Y si teníamos 3 ventiladores para ofertar, habían 15 pacientes para ventilar, ¿cuáles eran los que tenían más prioridad? ¿Me entiende lo que quiero decir, no? Sí, doctora, Entonces, es increíble lo que usted nos está mencionando, porque si bien efectivamente pasó lo que usted mencionaba respecto a la última cama, pero después hubo una serie de declaraciones públicas por parte del ministerio, por parte de todo el cuerpo, el cuerpo, digamos, legislativo que estaba representando en ese momento el Ministerio de Salud, y efectivamente desmentían este tipo de cosas. A mí, yo también conozco personas de la salud que me decían, el ministerio está mintiendo, y en realidad como que pareciera que siempre ellos estaban poniendo paños de agua fría, está todo bien, está todo controlado. Si se comparaba con otros países de Latinoamérica, al parecer nosotros estábamos muy bien. Entonces, es muy interesante lo que usted nos comenta en cuanto a estas dicotomías que en el fondo se dieron. Porque la pregunta sería, ¿usted considera que se mintió al país
en cuanto a la información del contexto de todo lo que estaba sucediendo? Mira, Mirla, la verdad es que yo creo que las cosas dentro de todas las cosas se hicieron bien, y muy bien, porque las cosas podrían haber sido peores, y podríamos haber estado a la altura de Bolivia, de Perú, de otros países que podrían haberse nos muerto los cadáveres y haberlos encontrado en la calle, sí, podría haber sido, pero no fue así. Pero que no me digan que no hubo estas instancias que estoy diciendo que eran desesperadas y que los médicos nos vimos enfrentados a tener que elegir qué pacientes ventilábamos. Que no me digan que eso no fue, porque sí fue, porque yo lo viví. Yo tuve que elegir qué pacientes se ventilaban y qué se priorizaba en un momento. Ahora, esto fue a la menor medida, a la menor escala, porque rápidamente llegaron ventiladores y se hicieron todos los esfuerzos. El gobierno lo hizo, eso es verdad, hizo todos los esfuerzos. Eso no hay que ser ciego. Hicieron todas las instancias para poder crear camas críticas a donde fuera, en medicina interna, ventilar a los pacientes en sala común, en donde fuera, en la urgencia, por supuesto, en la urgencia estaban llenas de ventiladores, los pacientes dados vueltas, pronados, digamos, para ventilarlos, en medidas desesperadas para poder lograr que sobrevivieran. Eso fue indudable que se hicieron todos los esfuerzos, pero que no me digan que no hubo estas instancias, porque sí las hubo, en menor medida, porque sí ellos en ningún momento dejaron de hacer lo que tenían que hacer. Eso es verdad. Pero no me oculten cosas. ¿Para qué andar ocultando las cosas cuando fueron? Hay que hablar las cosas como fueron. ¿Y para qué andar tomando el sol con un dedo? Eso no fue así. Pero sí hicieron todos los esfuerzos para que las cosas no fueran catastróficas, y efectivamente no fueron catastróficas, porque esta cosa podría haber sido una mortandad tremenda. Correcto, sí, sí, es un escenario bastante duro, bastante complejo, lo conversábamos también al principio que fueron momentos críticos, obviamente ustedes lo vieron desde la interna, porque quizás nosotros ya como externos lo veíamos desde otra mirada o desconocíamos un poco la realidad tan dura como tú la estás planteando, y en ese sentido, ¿cuáles crees tú que fueron las herramientas? Decías que había falta de médicos, difícil competir con el sistema privado, sabemos que hay diferencias abismantes en términos de honorarios, de sueldos, entonces, ¿qué crees tú que es lo que tenían ustedes? ¿Cuáles fueron las herramientas con las cuales pudieron contribuir a sobrellevar esta situación crítica que podría haber llegado a una mortandad muy alta, como tú misma lo evidencias? ¿Cuáles crees tú que fueron esas herramientas o esa esos aspectos que ustedes tenían o fortaleza en este periodo tan crítico? Mira, fortaleza yo creo que de todas maneras está, aunque suene un poco como un poco de sueño de lo que yo digo, yo creo que está el valor humano, fíjate. El tema del amor al servicio público por la gente existe todavía. Y la gente que quería luchar y que quería estar ahí, sabes que de repente se pegaban los turnos enormes porque no te sacaban el turno, porque la que venía estaba con COVID, y se pegaban 48 horas de turno. O sea, estaba el personal extremo trabajando con las lesiones en la cara por las mascarillas, lo que ustedes veían en la tele. Era verdad que la gente se sacó, pero la mugre trabajando. Yo también incluso, fíjate que siendo jefa, hacía turno, de repente veía que no había quien cubriera el turno y me quedaba yo a turno, no importa, dejé a mi familia de lado, mucho tiempo, tengo hijos chicos, pero sabía que era una época extrema, que no, esto no se daba siempre, una pandemia. ¿Cuándo íbamos a pasar esto? Probablemente en cuántos años más nos iba a pasar. Así que todos yo creo que nos luchamos al 100% por este valor que hay, esa fuerza, esa garra que tiene el servicio público. Y por otra parte también se subieron los honorarios, se dieron cuenta que si seguíamos tan bajo, nadie iba a venir al servicio. Entonces se subieron los honorarios. Luchamos, hablamos con el director, y se vio que la cosa no iba a andar, así que se subieron los honorarios y finalmente la gente quedó más contenta.
Claudia, Así y que a modo de reflexión con este foco de estas dos realidades que mencionabas delante, de esta bipolaridad que se da en la salud en Chile, ¿consideras que se vivió de manera distinta en el sector privado y en el sector público? Obviamente sabemos que en el sector público también hubo este estrés por parte del equipo médico, pero ¿consideras que hubieron más recursos en el sector privado, en el cual, no sé, me imagino como ejemplo, ahí también tuvieron que elegir a quién conectaban o a quién desconectaban? a ver, yo te digo que no me tocó, no lo vi que pasara y no me tocó tampoco pasarlo en el sector privado, para nada. Gente que llegaba tenía su cama y tenía la opción de poder ventilarse tranquilamente, no había problema, por lo menos en la parte privada donde yo trabajo. No tengo ese conflicto. Sé que algunas clínicas privadas más populares quizás pudieron pasar más aprietos en esa parte, pero la verdad es que el sector privado no sufrió la parte del servicio público. Sí, de todas maneras, o sea, yo me atrevería a decir un tajante no, digamos. Sí. Exacto. Perfecto, Claudia. Y mira, y dentro de todo esto escenario que tú nos has contado, más que nada en el sistema público, ¿cierto? Y también un poco en el privado, ¿qué crees tú cuál crees que es el aprendizaje de parte de ustedes, los profesionales de la salud, que trabajaste como jefa, ¿cierto? En una unidad de pacientes críticos, ¿cierto? ¿Cuál crees tú que fue el aprendizaje que tú quizás a modo personal o a modo como de, de tu, de tu área que es la salud se obtuvo de este proceso que vimos en Chile de pandemia? Mira, yo creo que lo que nos permitió sobrevivir la pandemia es la capacidad de conversión de camas que tenemos en Chile, que eso es lo que permitió crecer, digamos, o sea, llegar alrededor de 4.000 camas críticas de UCI es una brutalidad, digamos, de las 1.800 camas que existen, llegar a 4.000 es un crecimiento pero exponencial de camas UCI, y que una cama UCI es la cama más compleja que tú puedes crear, que requiere una serie de cosas y monitorización y ventilador y máquinas y cosas que es difícil y que se hizo de verdad de maravilla. Entonces, yo no tengo color político y te lo digo de verdad, no tengo ni para allá ni para acá ningún conflicto de interés, entonces no tengo ningún conflicto ni a hablarte ni de para allá ni para acá. Pero creo que se hicieron las cosas bastante bien dentro de la contingencia, pero esta cosa de andar ocultando cosas me molesta muchísimo. De que me hayan vetado por decir la verdad, no. Ahora, para controlar a la gente, creo que tampoco es la forma, digamos, de andar ocultando las cosas como en las familias ricas, de cuando está el niño Claro. de tal forma, de tal forma. No, hay que hablar las cosas con la verdad. Así que por eso me atreví a contar esto con ustedes, porque al final quedé como chaleco de mono cuando yo hablé de este tema, este conflicto que había, pero era la santa y pura. No, y te lo agradecemos, súper importante, y también nos sentimos honrados de poder ofrecer esta plataforma también, justamente para que se pueda visibilizar cosas que a veces se invisibilizan, justamente por temas políticos, eso es la verdad de las cosas. También pasó para una tragedia que fue el terremoto del 2000, no me acuerdo, el 2017. 2010. 2010. 2017, También, 2010. también recuerdo de que las imágenes que se transmitían por los medios de comunicación en el extranjero no eran las mismas que se transmitían acá en Chile. Entonces también ocurría de que quienes controlan o quienes están a cargo de los medios de comunicación siempre censuran. Ahora, la justificación que tienen es de que no quieren generar caos público o caos colectivo, quieren bajar muchas veces esos niveles. Pero qué tan sano es, porque al fin y al cabo, a partir de lo que tú dices, si no hablamos con la verdad, ¿cómo vamos a construir? No podemos construir en base a mentiras o en base a manipulaciones. Esa es la verdad de las cosas. O sea, necesitamos también transparentar y visibilizar cuáles son los problemas en realidad para poder decir, ok, nosotros acá es donde está el tema. O sea,
como dices tú, si hay, que lo sabemos, hay una bipolaridad en el derecho a la salud en nuestro país, y que en realidad hay que visibilizarla, no es lo mismo la educación pública y la privada, y es, en algunos aspectos es abismante e indignante incluso para las personas de los sectores más pobres. Entonces, en ese sentido, es muy importante transparentar eso. Ahora yo te pregunto, Claudia, ustedes, en el equipo salud antes, y no es de que, no es de que uno quiera volver al pasado, pero ¿se pensó en algún momento que podría venir una pandemia? Porque al parecer pareciera que esto fuera como algo sorpresivo, es como que se hablaba de la peste del año no sé cuánto, y en realidad en algún momento estaban estas reflexiones en el currículum médico, en el ejercer médico, existía esta, oye, puede venir algo, o esto no estaba en el hándicap, digamos, del cuerpo médico. La verdad que hablamos de la peste negra, de algunas pandemias como parte del currículum que te pasan, digamos, pero jamás te preparan para algo así. En el currículum de pregrado no te pasan algo así, te pasan cosas muy someras, digamos, pero no te preparan para algo así. ¿No? Y nunca pensamos que podíamos pasar algo así, no, para Y nada. Yo creo ahora, que todos lo conversamos y nadie pensamos. Y y ahora, ahora, Claudia, tú dices, ¿crees que ahora ¿prepararnos para sí? otra instancia? No. O sea, esperemos que sean rebotes chicos, digamos, pero pasar por lo mismo de nuevo sería tremendo porque los equipos están cansados, fíjate. O sea, a pesar que ya ha pasado tiempo, todavía hay equipos que no logran salir de vacaciones formales, ¿cachai? O sea, están cansados, están extenuados porque, por ejemplo, en mi hospital todavía, o sea, de lo que crecimos, no hemos logrado desescalar en camas. O sea, crecimos y nos quedamos grandes. Entonces, el personal que quedó, todavía no logramos que salga todo de vacaciones, de que encontrar el personal adecuado todavía. Entonces, todavía no nos logramos ajustar bien. ¿Te Claro. fijas? Entonces, estamos todavía, las unidades de pacientes críticos, algunas crecieron y crecieron para quedarse grandes. O sea, ahí va creciendo un poco el tema. Bueno, creció la cantidad de personal, pero también crecieron las necesidades, por lo que estoy entendiendo de lo que tú nos estás diciendo. Entonces, se ha tenido que mantener un poco el mismo personal en las mismas condiciones. Quizás, como bien dice, ya la pandemia estamos en un nivel, obviamente no igual al inicial, ni cuando estuvo en su máximo auge, pero cierto es que también hay otras necesidades que se han ido generando. Ahora han habido ¿cómo se llama? Han habido otras variantes, rebrotes. Según tu perspectiva y tu conocimiento desde el área de la salud, ¿en qué etapa podríamos decir que estamos ahora? Si se podría venir como estamos en vacaciones de verano, de repente hay más otro tipo de problemáticas que pueden vivir las personas en términos de salud. ¿En qué etapa o qué panorama crees tú que se puede venir ahora en el presente y un poco hablando a corto plazo? Mire, lo que pasa es que ahora en realidad los pacientes COVID son bajos, en realidad no alcanzan en las UCI el 8%, 8-10% de los pacientes críticos. Son patologías cardiovasculares las que están, patologías broncopulmonares de otro tipo, neumonía, enfermedades pulmonares intersticiales, que se hayan provocado por otros temas, o enfermedades gastrointestinales, pancreatitis, enfermedades digestivas como hemorragia digestiva. Esas cosas son los que están y los pacientes no se controlaron por 2 años. Entonces llegan con Claro. enfermedades descompensadas que no se trataron por mucho tiempo. Entonces tenemos muchos pacientes, mucha patología que no estaba controlada por harto tiempo. Entonces hay harto paciente, que no es COVID, digamos. Perfecto. Pero siempre hay como una base de paciente COVID ahí que está como que aumenta, que sé yo, 2 números más, 2 números menos, pero tenemos una base como de un 8-10%, más o menos. Claudia, y bueno, saliendo un poquito del aspecto técnico,
quizás una pregunta un poco más delicada, pero creo que igual nosotros trabajamos mucho webinar y talleres socioeducativos y socioemocionales. Entonces, yéndonos un poco al área de las emociones, ¿consideras tú que en el contexto público, que fue donde más hubieron muertes quizás por falta de equipo técnico, ¿crees que quedaron culpas en el equipo médico? ¿Crees de que esto generó, si bien un estrés, pero también generó en esa área, porque como tú decías, muchas personas tuvieron que quizás decidir priorizar? Dejo conectado a este paciente y a este lo dejo sin ventilación mecánica y probablemente ese paciente murió. ¿Crees que eso afectó o desde la ignorancia también o en el área médica no sé, se juega, quizás se controla más eso? ¿Qué Mira, consideras la tú? verdad yo creo que eso fue en baja escala, como yo lo dije al principio, en baja escala y siempre priorizando un poco con triage, con edad del paciente, comparando si este es menor, si este es mayor de 80 años, porque los pacientes en general que hicimos un estudio en mi hospital, los mayores de 80 años, la verdad es que la mortalidad era del alrededor del 90%. O sea, hacerlo pasar por una ventilación mecánica, probablemente lo que le íbamos a hacer es sufrir con una probabilidad de sobrevida del 10%. Y después que tú sales del ventilador, quedas con una debilidad del paciente crítico enorme. Entonces, la gente cree que a veces que ventilar a un paciente y estar en una unidad de paciente crítico, después uno lo despierta y despertó y sale estupendamente y se va para la casa estupendo. No, quedan con una debilidad y quedan paralizados prácticamente porque quedan con una debilidad del paciente crítico, porque esta enfermedad es tremenda, te come en realidad, te crea una debilidad enorme y te provoca una polineuropatía de paciente crítico y tienes que aprender a caminar, tienes que aprender a comer de nuevo, tienes que aprender a todo, a deglutir, a tragar, digamos, de nuevo, tienes que aprender a todo de nuevo, a hablar. Te fijáis, todo de nuevo, a un paciente de 80 años, de ahí para arriba, digamos, es súper complejo. Entonces, nosotros priorizamos y con estos criterios de priorización, si tú tenías que elegir un paciente de 50, 80 años, obviamente tú preferías un paciente de 50 años que le ibas a dar expectativas de vida. Pero yo creo que sí, si tú me preguntas que si quedaron cargos de conciencia en algunas personas, yo creo que sí. Por ejemplo, en pacientes que se intubaron tardíamente y vinieron paros cardiorrespiratorios. Puede ser. Ya, Puede ser. perfecto. Sí, y por ejemplo, ya, los que pasan quizás por este ventilador o que no pasan por este ventilador y quedan en estado de coma, ¿cuál es su condición? ¿Hay una sensación desde el paciente? ¿Se percibe, no se percibe lo que está pasando, el contexto, el entorno, o desde el punto de vista médico? ¿Qué significa un poco el estado de coma? Esa es como mi pregunta. Ya, lo que se llama esto es de los comas inducidos en realidad, que son comas Ya, provocados por sedación. sí, Cuando tú tienes un tubo en la boca es bien doloroso en realidad, es bien doloroso y molesto, te produce, te estimula el reflejo nauseoso, te estimula todo, así que es bien molesto estar con un tubo. Y para eso se ocupa la pseudoanalgesia. Es decir, te damos algún remedio para que no te duela y para que tú te cedes un poquitito. La idea es que no estés dopado ni en coma profundo. La idea es que si tú no estás tan grave, si estás muy, muy grave, yo te voy a tener en un coma profundo. Si no estás tan grave, yo te voy a tener un poquito más despierto, cosa que yo te estimulo y te digo, Ronald, Ronald, y tú me despiertas y después te quedas dormido. Ese es como el nivel ideal de que tú estés en ese nivel de sedación. Pero si estás muy grave con un nivel de falla respiratoria catastrófica, te voy a tener probablemente en un coma profundo. Pero con ese objetivo, de que tú estés cómodo y adaptado al ventilador. ¿Te claro, fijas? Que el por el ventilador dolor que esté cumpliendo causa. la pega. Por Sí. el dolor y además para que el ventilador cumpla la pega de que el pulmón se recupere, porque si tú estás peleando con el ventilador, el pulmón se va a afectar más, se va a distresar más. Entonces el Claro, pulmón tiene que estar tranquilito para que se recupere, bien sincronizado con el ventilador. ¿De acuerdo? Entonces,
la idea es que tú estés bien adaptadito al ventilador con esta sedación, pero con el nivel mínimo de sedación de las drogas mínimas para que tú estés bien acopladito al ventilador y bien tranquilito, que no tengas dolor. No que estés en coma profundo, no es lo ideal, a no ser que estés muy grave. Y eso pasaba con los pacientes de COVID. Eso pasaba con los pacientes de COVID. Te fijas que estaban muy graves, entonces había que tenerlos en coma profundo, y eso te provoca más miopatía al paciente crítico. O sea, quedaban más, así cuando tú los despertabas, despertaban con los músculos paralizados propios. Y ahí el proceso de recuperación obviamente es más complejo, más largo, como comentaba, si una persona mayor ya es más complejo volver a reaprender, ¿cierto? Por lo que entendí, muchas de las habilidades que uno ya poseía de antes. Claro, desde lo más básico quizás también, claro. Básico, sí. Sí. Aprender a De comer. hecho, hay como unos estudios, hay unos papers que han escrito algunos doctores, bueno, tú debes saber, estimada Claudia, en cuanto a que, claro, se supone que desde la mirada médica el paciente no está efectivamente dormido, pero han habido casos en los cuales hay pacientes que han tenido, que han percibido lo que ocurre en el entorno de una forma más distorsionada, pero en realidad es como lo que pasa también con la anestesia. Había una película que como que nos impactó a todos en una generación, no sé si la ubicas, de esta persona que es sometida a una operación, que lo anestesian, pero en realidad siente todo, pero como estaba en estado catatónico, no podía... ¿Hay más estudios? Lo que pasa es que ahí está combinado con el relajo neuromuscular, y eso es cuando tú, es la molestia de que tú no te puedes mover y sientes todo lo que pasa. Que eso es otra cosa, cuando te aplican relajo neuromuscular con sedantes. Entonces lo que pasa es que si tú te aplican relajo neuromuscular, tú no puedes mover ningún músculo. Y si tú no estás sedado, tú sientes todo lo que está pasando porque estás despierto. Y tú no te puedes mover. Entonces tienes un nivel de sedación que está ahí como despierta, no podía abrir los ojos porque está ahí con los músculos paralizados, ¿cierto? Entonces te sentís todo lo que te dicen, porque estás con un nivel de sedación mínimo, pero no te podés mover y decir, Dios mío, no me puedo despertar, no me puedo despertar. Eso es lo que pasa ¿te fijas? Pero lo que yo me refiero, que el nivel de sedación mínimo es lo ideal, y por eso que la gente siente, porque provoca menos neumonía, menos morbimortalidad. Eso es lo ideal de tener un paciente lo menos sedado en intensivo, porque sale más rápido el ventilador, te fijas, todas estas cosas. Por eso que la gente puede sentir que le hablan, que lo estimulan, cuando va a las visitas le toman la mano, que logren despertar, es lo ideal, porque van a salir más rápido del ventilador. Claro. Por eso que logran sentir. Pero si tú estás con relajo neuromuscular, que es lo que yo te cuento, no puedes estar en ese nivel de sedación, tienes que estar sedado pero profundo, porque es terrible esa sensación de sentir que estás despierto y sin poder moverte. No, ahí tienes que estar en nivel de sedación profundo, ¿sí? Claro. Sí, correcto. Es como estar en un nivel de semiconciencia sin poder como usar su cuerpo que no reacciona. Oye, no sé si les ha pasado en el sueño profundo, que de repente sienten que están como despiertos, y quiero despertar, y no despiertan. No sé si les ha pasado durmiendo. En las pesadillas, sí. A mí me ha pasado personalmente y es terrible. Sí, sí, es como una incapacidad y una desesperación igual que se genera, por lo menos a mí, es difícil. Oye, acá escribieron en el chat, así que voy a leer acá un poco los comentarios. Bueno, si hay preguntas también aprovechamos de decir que podemos interactuar en este momento, así que para que puedan escribir acá en el chat o levantar la mano, nosotros le damos el paso, no hay ningún problema. Dice acá Catalina, hola Catalina, muchas gracias por estar presente. ¿Qué tema importante están tratando? Quienes hemos tenido familias muy críticas, entendemos de qué se trata. Se agradece la franqueza de la doctora Claudia Vega y su humanidad frente a sus pacientes. Felicitaciones por el tema. Muchas gracias. Ahí Patricio también afirma lo mismo. Gracias. Muchas gracias por los comentarios. Y bueno, a modo de ir cerrando también esta grata conversación, esta interesante conversación, Claudia, te imaginarás que nosotros siempre abordamos temas de educación, somos tan humanistas, pero en realidad uno a veces se sorprende porque uno piensa que los doctores como que están en el área de las ciencias exactas, con su método científico, como con todos sus números,
con todas sus ecuaciones, pero en realidad también hay un desarrollo humano, antropológico, también en el cuerpo médico. Entonces, nos gustaría saber, Claudia, ¿cuál consideras tú que son los desafíos o lo pendiente de la salud en Chile? Porque nosotros podríamos decir, sí, la verdad es que están estos desafíos, están estas leyes que están siendo desarrolladas, conversadas, se está yendo como hacia esta dirección, pero ¿consideras que hay desafíos que no se han considerado? ¿Consideras que hay temas que son como, podríamos hablar, deudas? ¿Y por qué utilizo el concepto de deuda? A partir de que la salud es un derecho. Entonces sabemos que hay muchas personas que han muerto porque el derecho no ha estado bien ejercido de parte del gobierno. Entonces, ¿cuál consideras tú que son como los pilares importantes para que nuestro país pueda desarrollar una educación, perdón, una salud mucho más digna y para todos? No solamente para quienes pueden costearlo, sino que por sobre todo para quienes no pueden costear todo lo relacionado con la salud. Bueno, difícil pregunta en realidad, porque si no se hubiese creado hasta ahora todo, se hubiese modificado. Mira, yo creo que es inyectar más plata nomás a nivel de salud, en la salud pública, y ordenar el tema de las platas. Yo creo que es eso, orden e inyectar más plata en el sistema de salud. Eso es lo que puedo aportar nomás. Es complejo el tema de cómo esto, si es que privatiza, o sea, pasar todos a FONASA. Yo no sé, no veo esto, no veo la práctica cómo podríamos hacerlo, de verdad, sinceramente. No lo veo, no me imagino como médico pasando todo a un sistema de salud público. ¿Cómo lo haríamos? No me lo imagino, no sé. Tienen que explicármelo con pera y manzana cómo lo podríamos hacer. Pero bueno, cualquier cosa, yo creo que estamos todos los médicos dispuestos a trabajar de manera organizada, pero yo creo que nos interesa mejorar de todas maneras la salud pública. Eso es el punto fundamental, y que no haya tanta diferencia entre la parte privada y pública, de todas maneras. Exacto, sabemos que es un desafío muy grande. Bueno, todo un proceso, creo yo. Son procesos que toman harto tiempo, son graduales, hay avances, ¿cierto? Y hay todavía muchos asuntos que resolver. Sabemos que es un escenario difícil, pero creo y confío que estamos ahí caminando hacia un futuro mejor. Tenemos que ir cambiando, transformando, aprendiendo también de estas experiencias, de lo que fue una pandemia, que a todos nos remeció en todos los sentidos, y en el ámbito de la salud le tocó directamente, y le agradecemos a modo personal y a través de ti, Claudia, a ti y a todos los médicos y personal de salud de nuestro país por haber enfrentado esta situación, por haber entregado mucho de su vocación, como decía, turnos de 48 horas, sin vacaciones, todavía sufriendo un poco todo lo que tuvieron que dar y entregar para todos nosotros, todos y todas nosotros en este contexto. Así que de verdad agradecerte por tu esfuerzo, por tu compromiso y por tu vocación, que era una gran profesional, y también, como te digo, a través de ti, felicitar y agradecer a todo el personal médico de nuestro país por tan bonita entrega, y los insto también a seguir adelante, a seguir luchando por esta salud pública y por el bienestar de todos y todas las personas que conforman nuestro país. Así que muchas gracias. ¿Unas Muchas últimas gracias. palabras, Claudia, de despedida? No sé si quieres decirnos algo para ir cerrando. Sí, me gustaría decir unas palabras hacia mi marido, que falleció en plena pandemia. Me tocó enfrentar esta situación de pandemia, la verdad, como viuda, a la mitad de la pandemia. Me gustaría darle un saludo a mi marido fallecido, que me estaría escuchando encantado en estos momentos, y darle un gran beso hacia el cielo, y que a mis hijos, que también lo extrañan muchísimo. Así que muchas gracias, Claudia. Respetamos, yo creo que, bueno, nosotros también todos llevamos duelo en nuestras vidas. La verdad es que gracias por permitir también este saludo, como dices tú, al cielo. Sabemos que esto es una realidad de muchas personas, que vivimos muchas personas,
y no es fácil. Agradecerte, gracias por lo cordial y bueno, esperamos en otra oportunidad también podamos tener la instancia de poder conversar, ya sea de esto u otros temas. Así es que muy buenas noches a todos, muchas gracias Claudia, un gran abrazo, un abrazo sincero, cariñoso, y bueno, nos estamos viendo si Dios quiere el jueves en nuestro siguiente webinar. Ahora sí el jueves, a veces los días se me enredan. Muchas gracias a todos quienes nos acompañaron, a Claudia por tu testimonio y por toda tu entrega, por tu buena voluntad. Así que un abrazo grande, fraterno para todos ustedes, todos los presentes. Muy buenas noches. Muchas gracias. Un gusto, Nos vemos nosotros Claudia. los de Socioeducación el Un día jueves. beso. Chao, chao.